Buenos días con todos, es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a este webinar introductorio al curso de blockchain que hemos realizado con Seabad. Mi nombre es Javier Moreano Calero, tengo 18 años de experiencia en la industria de tecnología y telecomunicaciones y me apasiona todo lo que tiene que ver con el uso, la divulgación y la aplicación de tecnologías en nuevas formas de hacer más y mejor. Para empezar dentro del contexto de esta webinar, de esta presentación, a mí me gustaría entrar primero con una pregunta que tiene que ver con cómo generar confianza en transacciones globales sin intermediarios. Se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver con blockchain? Pero según avancemos, profundizaremos en una historia apasionada que revela transformación, confianza y la gestión sin intermediarios que dio a luz al blockchain. Pero bueno, quizá la pregunta para empezar está muy grande. Podríamos empezar inicialmente tal vez con la primera palabra, con la palabra confianza. ¿Cómo generamos confianza? Y bueno, la humanidad a través de tantos años que ha estado en el mundo ha venido desarrollando esquemas y gestiones para el manejo de la confianza. Inicialmente la confianza en poblaciones muy pequeñas, cuando pues, no estaba muy desarrollado el tema, era en función de conocer a la persona. El conocimiento de la persona hacía que yo supiera con quién confiar y con quién hacer transacciones y con quién hacer transacciones de valor o de transacciones monetarias. Conforme fue avanzando el tiempo, las ciudades fueron creciendo y fueron ampliándose y la población también ha venido creciendo. Y de ahí la gestión de la confianza ya no podía estar basado simplemente en conocer a las personas, porque habían tantas personas que se desconocían que era muy difícil la generación de transacciones. Así que empezaron a salir otros mecanismos, dentro de los cuales en esa evolución de mecanismos que se dieron, es que la confianza se da a través de un intermediario, que en este caso lo conocemos hoy por hoy como la banca. La banca es un intermediario que tiene la responsabilidad de salvaguardar las transacciones bancarias, las transacciones económicas o monetarias o de valor que nosotros hagamos con terceros que no conocemos, pero que la banca nos garantiza que esas transacciones monetarias son lo que son, nos resguarda nuestro valor monetario y económico, y nos permite tener básicamente este tema de confianza en la gestión monetaria, en nuestro respaldo monetario y en la salvaguarda monetaria o de valor que tengamos. Les comparto un estudio realizado por ECOS acá en Ecuador y así es como se encuentra la confianza en la población frente a las instituciones del país. La banca es la institución número 1 en confianza y valga la redundancia hablar acerca de confianza del resguardo monetario. Y dentro de esto, ¿no? Me imagino que esta información puede ser extrapolada en mayor o menor medida al resto de países de Latinoamérica y el Caribe. El punto es que la banca es una de las instituciones que mayor confianza tiene frente al resguardo del dinero. ¿Por qué? Porque si no tuviera esa confianza, pues ninguno de nosotros confiaría su dinero para que esté en un banco o en una institución financiera. A lo largo del tiempo, la banca ha demostrado en la mayoría de ocasiones que está lista para manejar los pasos necesarios que se requieren para que la población confíe el resguardo de su dinero con ellos. Así que, pues, digamos que a través de la gestión de confianza de ese valor, la banca ha funcionado como un intermediario que está velando por el uso adecuado de esos valores que son confiados hacia ellos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo que sucede es que cuando nosotros depositamos el dinero en el banco se encarga de registrar este dinero, se encarga de custodiar el dinero y se encarga de garantizar las transacciones que se realizan con él. Vamos a decir, con un ejemplo, digamos que tenemos al usuario A. El usuario A ha registrado cierta cantidad monetaria en el banco, abriendo una cuenta y con cierto monto económico. Este usuario confía que su dinero está seguro en el banco.
y que no se lo van a quitar. También confía que no va a perder ninguna parte de lo que ahí está colocado. Y también confía que va a ser registrado y resguardado adecuadamente. Muy bien. Dentro de este ejercicio, pensemos que existe un usuario B. Este usuario B también está a través del sistema bancario y digamos que el usuario A desea realizar una transacción con el usuario B, es decir, tiene que hacer una transferencia monetaria de valor por algún tipo de motivo al usuario B. Dentro de esto, entonces el usuario A básicamente a través del intermediario que es el banco, hace la transferencia de cierta cantidad hacia el usuario B, ya sea por cualquier medio disponible, es decir, esto puede ser transferencia bancaria, puede ser mediante retiro de cajero, el mecanismo que se utilice para hacer esta transferencia. El punto es que hace llegar el usuario A al usuario B el monto definido. Tanto usuario A como usuario B saben que la transacción se hizo, saben que cada quien tiene lo que debe tener en sus cuentas y saben que esos valores tienen un respaldo monetario físico resguardado por el banco. Cuando pensamos de manera física, es lógico que las monedas que yo tengo no se pueden multiplicar. Solo son las que tengo y con esto utilizo lo que tenga hasta que se acabe. Pero pensando en una transacción digital, las cosas en digital pueden copiarse y pueden multiplicarse. Ejemplo, digamos que yo desarrollo un documento en Word con un contenido específico y me es sencillo copiar este documento y enviarlo a alguien más. Entonces, ya no existe solo un documento, sino que existen dos documentos de Word con el mismo contenido. Y así pueden existir X cantidad de réplicas de este documento en digital. Si esto mismo pasara con el dinero, no podríamos confiar en que tendríamos el dinero original, sino que podría ser una copia sin valor. Entonces, en este sentido, la banca actúa en estos casos como un intermediario que garantiza que las transacciones digitales que nosotros realizamos se hacen sin que hayan duplicados y que todo esto además está respaldado y resguardado por un valor monetario físico que se encuentra en las arcas del banco. Entonces, existe confianza para realizar las transacciones que queramos, confiando que siempre habrá el respaldo de dinero que enviemos, que recibamos de forma digital. Entonces, digamos que desde esta perspectiva, este es un ejemplo claro en el cual se ha generado confianza a través del tiempo, a través de una institución o un intermediario que nos garantiza que las transacciones que realicemos son válidas, verídicas, auditables, verificables y garantizadas. ¿Ok? Y aquí es donde empieza, de alguna forma, ya la historia. Ahora, ¿cómo generar esta misma confianza sin intermediarios? Para que una cantidad de más de 7.500 millones de personas que existen en el mundo puedan confiar en hacer transacciones y transferencias sin la necesidad de conocer a las otras personas. ¿Cómo hacer para que el momento de realizar una transacción con alguien sepamos que en un entorno digital esos valores están respaldados, son ciertos, sin que haya un intermediario que garantice la gestión? Aquí empieza lo que sucedió o lo que empezó en el 2008, que es una historia donde nace por primera vez lo que hoy conocemos como una aplicación llamada Bitcoin, una criptomoneda. En el 2008 salió a la luz un white paper sobre una tecnología que permitía realizar transacciones económicas de usuario a usuario sin la necesidad de intermediarios. Había nacido el Bitcoin como tal. Satoshi Nakamoto publicó este documento. Valga la redundancia, Satoshi Nakamoto es simplemente el nombre referencial escrito porque hasta el momento se desconoce la identidad real de la persona que desarrolló este documento. Es más, piensa que de pronto no fue una sola persona, sino que fueron un grupo de personas que sacó adelante este white paper. Pero gracias a eso,
inició una gran revolución en términos de confianza sin intermediarios. Entonces, en el 2008, lo que sucede es que nace el Bitcoin a través de una tecnología llamada blockchain. Y para el año 2010, nosotros tenemos la primera transacción, la primera compra real de un bien realizada a través de Bitcoins, donde un programador en Florida lo que hizo fue comprar pizzas por un valor de $25 en Bitcoins. En ese entonces, cada Bitcoin equivalía a $0.01, inclusive menos que eso. Luego, en el 2011 va creciendo la cotización del Bitcoin y resulta que empieza a valer lo mismo que $1, es decir, un Bitcoin valía $1 en el 2011. 2013 ya el Bitcoin supera en cotizaciones los $1,000. Y en el 2017 el Bitcoin se vuelve legal en Japón. Es reconocido, se reconoce a las criptomonedas como un método de pago legal. Y Japón es el primero en recibirlas. En el 2017 la cotización de la Bitcoin sube de lo que estaba en más de $1,000 en el 2011 a $20,000 por cada Bitcoin en el 2017. 2018 tuvo una caída y bajó a $3,000 el valor del Bitcoin, pero en el 2020 vuelve a crecer y llega a $20,000 nuevamente cada Bitcoin que se tenga. En el 2021, al 13 de marzo, la última cotización que vi acerca de Bitcoin es que está a $60,000 cada Bitcoin. Si en el 2010 hubiera comprado 100 Bitcoins, que hubiera equivalido en esa época a $1, hoy serían o tendrían una valoración de $6 millones. Pero dentro de esta aplicación Bitcoin, de esta criptomoneda, le ponen o le apuestan tanto que, por ejemplo, Facebook ya comentó que iba a desarrollar otra criptomoneda llamada la Libra. Entonces, digamos que el nacimiento de esta historia de confianza sin intermediarios empieza justo en la banca y justo con las criptomonedas, específicamente con el Bitcoin como tal. Ese es el comienzo que tenemos de esta historia de confianza sin intermediarios. Y de cara a esto, ¿no es cierto? ¿Qué es el blockchain? Porque Bitcoin es tan solo una de las aplicaciones del blockchain. ¿Qué es el blockchain? El Bitcoin utiliza blockchain para su funcionamiento. Es una tecnología de almacenamiento que registra todas las transacciones y las coloca en una red colaborativa y descentralizada. Desde esta perspectiva, ofrece una forma única y nueva de colaboración entre extraños sin la necesidad de confiar en una autoridad centralizada, es decir, nos permite tener confianza sin intermediarios. En cualquier tipo de transacción que realicemos con esta metodología, con esta técnica, con esta tecnología, es posible desarrollar cualquier tipo de transacciones colaborativas entre extraños sin ningún intermediario necesario. Y esto es algo radical, transformador y súper fuerte, porque tal cual como ahorita vamos a ver, hoy por hoy, una de las mentalidades y paradigmas tradicionales que se tiene en todo lo que tiene que ver con tecnología, o en prácticamente todo lo que tiene que ver con tecnología, es la gestión centralizada. Tomemos un ejemplo para verlo. Pensemos en WhatsApp, o en Facebook Messenger, o cualquier mensajería instantánea que ustedes se imaginen. Tenemos un emisor y tenemos un destinatario, y muchas personas utilizamos diferentes aplicativos de mensajería instantánea. Pero esta mensajería instantánea, el momento que nosotros enviamos, ya sea un video, una imagen, un texto, cualquier tipo de archivo a través de mensajería instantánea, esta mensajería no está viajando directamente al destinatario, sino que funciona en un esquema centralizado de gestión. Yo envío este documento, este archivo, este video, este gráfico, y pasa por el intermediario, que en este caso sería WhatsApp o Facebook Messenger, o el proveedor que sea de la mensajería instantánea. Recibe estos datos, visualiza, por supuesto, estos datos, que eso aprobamos en los términos y condiciones de uso, porque estos aplicativos utilizan esos datos para conocernos mejor y de esa forma proponernos o entregarnos mejor información.
Y después de que entra donde ellos, pues pasa finalmente esta información finalmente al destinatario como tal. Pero si lo vemos, prácticamente todas las aplicaciones que nosotros utilizamos tienen un esquema de gestión centralizado. Y el Bitcoin que utiliza blockchain, el blockchain tiene un esquema de gestión descentralizado, lo cual es uno de los principales cambios disruptivos en mentalidad para aplicación de este tipo de proyectos en el futuro. Entonces, dado este ejemplo, que es parte del cambio radical que existe, ¿cómo funciona el blockchain? El blockchain básicamente es una red. Es una red colaborativa, descentralizada, distribuida en todos los actores en múltiples partes. Y en esta red está conectada por nodos. ¿Qué son los nodos? Un nodo es cualquier tipo de hardware que puede estar conectado para realizar transacciones. Smartphones, tablets, computadoras, inclusive las tarjetas de aceleración gráfica que existen, si es que se puede conectar, funciona como un nodo. Estos nodos tienen mineros. Los mineros son los que levantan este nodo y para que este nodo realice las transacciones y registre los datos y verifique y garantice toda la consistencia de la información en la red. Y existen bloques. Los bloques son los registros que se realizan que van conectándose entre sí para poder tener el registro de todas las transacciones que se realicen. Interesante comentar que el momento que se realiza una transacción, esta transacción se copia a través de estos bloques automáticamente en todos los nodos. Entonces, todos los nodos tienen el registro de todas las transacciones que se realizaron. No podemos decir que solo en un servidor existe toda la información, no. Están en todos los nodos toda la información de todo, lo que significa que si se cae el 50% de los nodos, igual seguiría operando tranquilamente la red. Cosa diferente de lo que sucede en modelos centralizados, sea WhatsApp, Facebook, etcétera, donde se cae el nodo central y pues perdemos el servicio porque está centralizado. Entonces, esta es una red distribuida y descentralizada, segura además y transparente. Eso es súper importante de considerar dentro de esta red. Ahora, entremos un poco más profundamente a ver cómo funcionan los bloques. Entonces, dentro de estos bloques, los pasos iniciales para la generación de estos bloques son, número uno, un usuario solicita una transacción, ¿sí? Para generar esa transacción hay una solicitud. Esta solicitud hace que se cree un bloque que representa la transacción. Este bloque que se creó se difunde a todos los nodos de la red. Y lo que sucede como siguiente paso es que todos los nodos validan el bloque y validan la transacción. Si más del 50% de los nodos valida la transacción, pues la transacción es válida y el bloque se añade a la cadena. Una vez que se ha añadido el bloque a la cadena, la transacción se verifica y se ejecuta. Y todo esto queda registrado en todos los nodos y en toda la red. Una vez que se han gestionado estos pasos, ¿cómo quedan los bloques en sí? ¿Cómo queda el detalle de los bloques? Bueno, cada uno de estos bloques representan las transacciones realizadas, pero estos bloques están encadenados entre sí. Uno no puede estar desconectado de otro. Si ustedes se fijan, aquí hay tres elementos que son tres bloques. El primer bloque es la primera transacción, el segundo bloque es la segunda transacción y el tercer bloque es la tercera transacción. La primera transacción tiene una huella, que es un registro que conecta con el segundo bloque, con la segunda transacción. Es el registro de la segunda transacción que va conectado en el primer bloque. El segundo bloque tiene dos huellas. La huella de la primera transacción realizada, es decir, el registro de la primera transacción realizada, y la huella de la siguiente transacción que se va a realizar. El momento que se realice la siguiente transacción, se va a registrar en ese bloque el registro de la siguiente transacción. Y finalmente el tercer bloque tiene igual también dos huellas, la de la anterior y la de la posterior. Es decir, cada bloque está encadenado a las transacciones anteriores y posteriores a través de las huellas que se generan. Y esto hace que sea imposible poner bloques intermedios. No puedo alterar ni el orden
ni el espacio, ni el registro de dónde está cada uno de estos, porque si modifico una de estas cosas, se daña completamente toda la cadena de bloques. Y no solo eso, que si lo hiciera en un nodo, existen miles y miles de nodos donde está la información transparente y válida, en cuyo caso se darían cuenta de la diferencia, y el nodo que esté con error, pues simplemente lo que hace es copiar las transacciones reales del resto de nodos que ha validado cuáles son las reales transacciones. Así que, desde esta perspectiva, la gestión de blockchain lo que nos permite es una red muy, muy segura y una prácticamente imposibilidad de generar alteraciones. Es inalterable el registro que se tiene dentro de cada uno de estos bloques. Dicho esto, entonces, blockchain trabaja bastante con estos 4 conceptos. El primero es confianza. Confianza porque es inalterable la información. No puedo cambiarla, no puedo alterarla, no puedo modificar nada de lo que esté registrado ahí. Lo que está registrado ahí y va a seguir siempre registrado ahí y nadie lo va a poder alterar. Segundo, es transparencia. Dependiendo de perfiles, credenciales y niveles de visibilidad, todos pueden ver todo lo que está ahí. Así que puedo acceder con diferentes perfiles a ver más o menos. Digamos que yo soy el que hice la transacción, yo voy a poder ver todo porque yo hice la transacción. Alguien que esté tercero podría hacer cierto tipo de trazabilidad, pero tal vez no pueda ver todo. El punto es que hay esa transparencia de que eso está ahí, es auditable, todo el mundo puede entrar a auditar si es que se requiere. Y esto también genera equidad, es decir, no hay posibilidad de dar privilegios a uno u otro. Las reglas se mantienen para todos como tal, iguales, lo que da equidad y finalmente nos genera reputación. Ahora, dentro de esto, un tema importante es que la gestión a través de tecnología blockchain requiere un cambio de mentalidad, porque como decíamos, el paradigma principal en el cual estamos embarcados hoy es que todas las redes, tecnologías, aplicaciones a las que utilizamos tienen un esquema centralizado. El esquema de blockchain no es centralizado, es descentralizado y involucra pensar diferente y cambiar nuestro paradigma para poder empezar a aprovecharlo. Si es que no cambiamos del modelo mental de centralización a descentralización, las aplicaciones de blockchain que se realicen van a ser limitadas y no van a tener la escalabilidad que podrían tener ni el impacto que podrían generarse. Dicho esto, ¿cuáles son los puntos en los que trabaja el blockchain dentro de esto, ¿no es cierto? La primera es el almacenamiento de registros digitales. ¿Qué significa esto? Blockchain nos permite el control sin precedentes de la información mediante registros seguros, auditables e inmutables. No solo de transacciones, sino también de representaciones digitales de activos físicos. Si yo represento los bienes físicos que tiene una persona dentro de este tipo de tecnología, yo puedo controlar esta información mediante registros seguros, tanto los digitales como los físicos como tal. Pero no solo tengo este registro y control, sino que además también puedo generar el intercambio de estos activos. Es decir, yo puedo emitir, cambiar la propiedad o hacer una transferencia de la propiedad de un activo a otra persona. Lo mejor de todo, sin la necesidad de bancos, sin la necesidad de bolsas de valores, sin procesadores de pagos, sin ningún tipo de intermediario y con toda la garantía de que eso es así. De hecho, por eso el Bitcoin funciona bastante bien, porque gracias a utilizar blockchain es que hay la confianza de uso para que esas transacciones sean completamente válidas. Adicionalmente de esto, blockchain también nos permite la ejecución de contratos inteligentes. ¿Qué significa esto? Es el autogobierno de los contratos de forma automatizada, simplifica automáticamente todos los procesos de negocio que pudieran ser eficientes o ineficientes. Defino reglas de negocio. Una vez definidas las reglas de negocio o del juego como tal, con los términos y condiciones del contrato, esto se registra dentro de un código de contrato implementado en una cadena de bloques y se implementa en la red. La red lo que va a hacer es compartir automáticamente en toda la red y además ejecutar el contrato, monitoreando su cumplimiento.
va a validar que se cumplan las condiciones y si en algún caso verifica que hay un incumplimiento, aplicará las condiciones del contrato según el incumplimiento que aplique de forma automática, sin la necesidad de que haya un intermediario que regule esto, aplicará lo que sea necesario. Finalmente, hace la verificación de los resultados, validando de forma instantánea, sin que exista un tercero al respecto. Entonces, desde esta perspectiva, brinda aplicaciones innumerables dentro de montones de industrias y montones de escenarios. Siendo esto de esta forma, lo siguiente que pasa es que tenemos algunas aplicaciones que se pueden ejecutar. Nuevamente, y como digo, con un cambio de mentalidad. Podríamos aplicar en las votaciones. No se necesitaría un intermediario para que las votaciones sean transparentes, veraces, efectivas, inalterables, auditables, etc. Todo el esquema de votaciones podría ser manejado a través de blockchain sin la necesidad de tener un intermediario, con la confianza requerida, inclusive con más confianza que la actualmente se tiene en las diferentes instituciones, garantizando cada uno de los datos que se van generando en tiempo real y además presentando esa información de forma transparente a los diferentes actores para que todos puedan ver cómo se gestiona y se realiza esto. También tenemos el tracking de productos, por ejemplo, ese es otro tipo de aplicación que existe. Tenemos el tracking de productos desde la perspectiva de poder ver desde el origen hasta el fin cómo ha sido tratado, llevado y generado este producto que podemos comprar, validando que haya empezado desde la fábrica, desde la finca que se dijo que se produjo, hasta que llegó al usuario final. O también dentro de las aplicaciones que se tiene está la identidad digital, donde ya no se necesita un intermediario como un registro civil o una institución que valida la cédula de ciudadanía o el control de ciudadanos, sino que a través de esta tecnología se va registrando absolutamente todo con total garantía, seguridad y transparencia. Entonces, como digo, las aplicaciones son innumerables, pero el punto principal de esto es que todas estas aplicaciones van a ser válidas siempre y cuando nosotros primero podamos considerar este cambio de mentalidad de un pensamiento centralizado a un pensamiento descentralizado. Pensemos en este ejemplo. Uber es un caso que pienso que la mayoría conoce. Es un ejemplo que todos podríamos estar utilizando. Uber lo que hace es el intermediario entre oferta y demanda de servicios de transporte. Ellos ponen ciertas reglas, ponen a disposición cierta aplicación y en función de las condiciones que ellos controlan, manejan y limitan, es que se puede dar o que se tiene la posibilidad de conectar esta oferta con la demanda. Entonces, digamos que hay un usuario que desea contratar el servicio de transporte y contacta con Uber, y Uber contacta con la oferta y le propone la mejor opción para este transporte. Aplicando blockchain ya no es necesario ese intermediario, blockchain sería el intermediario como tal, y en blockchain existe la facilidad de poder escoger reglas a nivel personalizable, así que cada uno de los taxis de la oferta podría establecer sus condiciones de trabajo dependiendo de las cuales, si es que son aceptadas por la demanda, va a poder aplicar a una transacción. Desde la misma perspectiva, la demanda, cada usuario de forma personalizada puede imponer o definir sus condiciones sobre las cuales se podría realizar la transacción. Condiciones personalizadas, uno a uno, entre cada uno de los usuarios de la demanda y cada uno de los usuarios de la oferta. De tal forma que las condiciones se darían para que se registre todo de forma transparente, pero además se haga la transacción según el acuerdo entre ambas partes, sin que un intermediario sirva de mediador. Eso es un cambio profundamente radical dentro de esta gestión. Un poco para comentar esto, mostremos un ejemplo, o les muestro un ejemplo, que tiene que ver con la gestión de tracking de productos. Recientemente, en noviembre del 2020, salió una noticia en un diario ecuatoriano que se llama El Comercio, donde comenta que el camarón ecuatoriano va a ser el pionero en trazabilidad de blockchain a escala mundial. Si ustedes escanean el código QR que está ahí en la pantalla, pues podrán acceder al detalle de la noticia. Pero el punto importante aquí es que, en resumen, cuando todos los empaques de camarón van a tener un código QR asociado. Este código QR, a través de esta tecnología blockchain,
me va a permitir garantizar que ese empaque de camarón en realidad pasó a través de todos los pasos de la cadena y me va a permitir conocer quién, cómo y dónde fue cultivado el camarón que se va a consumir. Desde su nacimiento puedo conocer el laboratorio de larvas, pasando por la finca camaronera y concluyendo en la planta empacadora. Más aún, yo podría llegar más lejos y conectar para saber inclusive con trazabilidad cuál fue, a través de qué proceso de aduanas pasó, cuál fue el courier o el transportista que llevó esto al otro país, cuál fue el mayorista de supermercados que lo compró y en qué tienda de abastos lo compré finalmente. Puedo ver absolutamente todo a través de escanear este código QR. Entonces, me permite trazabilidad completa. Con otra facilidad, y es que si todos los intervenientes, todos los actores dentro de la cadena de abastecimiento comparten este mismo tipo de red, todos ellos van a poder ver la misma información de forma transparente, apoyando a su gestión, siendo más eficientes sin la necesidad de trabajar en silos como hoy por hoy se maneja. Así que desde esa perspectiva también genera muchísima más eficiencia, además de toda la trazabilidad que genera como tal este tipo de servicio. Entonces, la primera parte súper importante de decir en términos generales es que Bitcoin fue solo la punta del iceberg de toda la tecnología blockchain. Bitcoin es solo una aplicación del blockchain como tal. Y haciendo similitud con el Internet, Bitcoin es una aplicación de blockchain, así como el correo electrónico es una aplicación de Internet. Como sabemos, el Internet es súper vasto y tiene muchísimas aplicaciones. Lo mismo sucede con blockchain. Blockchain es súper vasto y tiene muchas aplicaciones, una de las cuales son las criptomonedas. Y la segunda cosa importante es que para aplicar todo el iceberg y no solo la punta, es necesario considerar una gestión transparente, descentralizada, que involucra un cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad de un enfoque centralizado a un enfoque descentralizado completamente. Y esto, a través de esta tecnología, me permite generar confianza sin intermediarios para una serie de aplicaciones impresionantes, dentro de las cuales se podría comentar el registro de activos, la cadena de abastecimiento, logística, transporte, mensajería instantánea, votaciones, identidad digital, contratos digitales y una serie innumerable de aplicaciones que pueden ir saliendo en el tiempo en función del desarrollo que vaya teniendo en cada uno de los países y regiones. Dentro de ello, ¿cuáles son los principales puntos entonces que nos genera el blockchain? La primera cosa es una mentalidad descentralizada, que ya lo hemos conversado. Es necesario este cambio y yo no podría, manteniendo una mentalidad centralizada, aplicar proyectos blockchain, porque si lo aplico, estaría limitando la tecnología y estaría reduciendo el alcance que podría tener. Y dentro de esta mentalidad descentralizada y distribuida también involucra pensar en no solo conectar para un silo, es decir, digamos, solo para el departamento de abastecimiento, no. Puedo conectar toda la cadena de abastecimiento de todos los diferentes proveedores de todo el mundo, si es que quiero, para poderlo ver de forma más amplia y transparente. La otra cosa es que es sin intermediarios, ya involucra un cambio de mentalidad, porque de alguna forma nosotros estamos adaptados a que hay un intermediario en el cual confiamos que va a garantizar las cosas. Ahora ya no existe ese intermediario, ahora lo que existe es una tecnología que está ahí intermedio, que es la que garantiza las cosas. La siguiente es, nos brinda trazabilidad y registro de transacciones de origen a fin. Podemos saber todo y trazar todo sobre esos registros. Son registros seguros, auditables e inmutables que no van a cambiar, lo que nos da esa confianza. Es aplicable tanto a activos físicos que tienen una representación digital como a activos digitales, a transacciones, a rastreos y a contratos inteligentes. Y permite llegar al nivel de inclusive personalizar requerimientos por cada usuario, porque al ser una conexión de transacción entre un usuario y otro usuario, usuario final y usuario final, entre ellos pueden llegar a acuerdos específicos personalizados.
Con estos puntos, decir que el cambio que significa blockchain es bastante fuerte. Se lo compara en términos generales como el mismo cambio que generó Internet en el mundo. Se compara a esta tecnología de blockchain a ese mismo nivel, porque va a generar una misma cantidad de disrupción completamente fuerte. Y mientras más rápido lo podamos aprovechar, mejor. Comentar también que la profundización de cada uno de estos elementos que nos permite tener una mejor noción de la aplicación de esta tecnología va a estar dentro del curso, lo vamos a ver ahí con mucho más detalle, mucha más revisión. Y también vamos a incluir y vamos a revisar puntos que tienen que ver con la normativa y la regulación al respecto, frente a cómo tratar y cómo manejar ese tipo de cosas. Así que dentro de esa perspectiva en el curso van a poder ver mucho más temas detallados frente a normativa y regulación en Latinoamérica y el Caribe frente a este tipo de tecnologías y su aplicación. Nuevamente, comentar como resumen, el resumen final que tenemos sobre blockchain es que en esta historia que les he venido contando, donde inicialmente se pensó en una aplicación, pero a la final salió desde debajo del iceberg toda una tecnología completamente revolucionaria, el blockchain brinda confianza sin la necesidad de ningún intermediario, con una red distribuida, descentralizada, segura y transparente. Los espero y los invito al curso. Creo que ahí podemos profundizaremos muchos más temas de estos y veremos muchas más cosas. Les agradezco mucho por la participación, por haber estado presentes acá, y si es que tuvieran alguna duda, pregunta, a las órdenes para poder resolverla. Muchas gracias, ingeniero. Excelente, como siempre, ¿verdad? Igualmente por aquí nosotros, por ahí hay una consulta, ingeniero, si quisiera evacuarla. ¿Cómo sería un ejemplo de aplicación en educación? Dice. En la educación, el blockchain, nosotros tenemos intermediarios que garantizan la entrega, por ejemplo, de títulos. Cierto, digamos, a nivel de entidades educativas existen ciertas condiciones y ciertas reglas que definen cómo una universidad o una institución podría otorgar cierto tipo de títulos que sea avalado por el Estado. Entonces, pensemos en un intermediario. Existe un intermediario, un ente regulador de esto, ¿no es cierto? Y este intermediario funciona también a través de las diferentes instituciones y universidades. Esto lo podemos aplicar para que ya no existan los intermediarios. En términos generales, blockchain aplica en cualquier tipo de caso donde haya un intermediario y lo podamos reemplazar a través de la tecnología, donde ya no sea necesario el intermediario que avale y garantice las condiciones específicas de un tipo de acuerdo. En este caso, un acuerdo de cierto tipo de conocimientos que avalen el registro de un título homologado y certificado. Entonces, esa es una aplicación dentro de la educación como tal. Existe una pregunta donde se comenta cuándo comienza el curso. Bueno, estamos a pocos días, en abril empieza el curso. Si quieren el link para que ustedes puedan ver las fechas y los registros, lo acaban de poner dentro del chat. Bueno, excelente. Si no hay más, ingeniero, solo nos queda despedirnos. Nos vemos en el curso. Iniciamos el 5 de abril para todas las consultas, ¿verdad? Por ahí les dejé el link de inscripción. Estamos a la orden para servirles. Muchas gracias, ingeniero Muriano. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias con todos. Un gusto y nos veremos pronto. Gracias, Ariel. Que estén muy bien. Un buen día.